el Foro Mundial, categorizados como los emprendimientos de alto impacto. En Latinoamérica nosotros los conocemos como emprendimientos dinámicos, pero entonces vamos a empezar a hablar de estos emprendimientos. ¿Por qué estos emprendimientos de alto impacto empiezan a afectar de manera significativa y por qué son tendencias eh, porque son tendencias en el mundo? Yo traje aquí una frase, está en inglés, la vamos a traducir entre todos, y la idea es que ustedes entiendan esos emprendimientos de alto impacto, por qué son tan importantes a nivel mundial en este momento. El Foro Económico Mundial llama a los bold ones, que son los audaces. Es una corriente que se ha consolidado en los temas teóricos por dar indicios sobre lo que son los emprendimientos de alto impacto. Y aquí nos dice que para lograr esos emprendimientos de alto impacto tienen que crecer rápidamente, generar nuevos trabajos, contribuir a la sociedad y transformar las industrias de manera significativa. En este orden de ideas, los emprendimientos de alto impacto no solo son los que nosotros vemos comúnmente que crecen rápidamente, sino que tienen unas funciones dentro de esos ecosistemas de emprendimiento, dentro de esas zonas sociales que le permiten consolidarse como un elemento que rompe los paradigmas sociales de alguna manera. Recordemos que la actividad emprendedora se ha afianzado en los últimos años como uno de los principales motores de desarrollo económico en todas las economías del mundo. Es decir, muchos de esos emprendedores decimos que hay un salto en la economía o un punto o un hito en la economía cuando algo rompe ese esquema lineal, y realmente lo que está sucediendo ahorita con esos emprendimientos es que están rompiendo ese sistema lineal de la economía que veíamos desde un comienzo. Esta economía pues se basaba en una economía lineal, ahora tenemos economía circular, solidaria y colaborativa, que desde esos diferentes enfoques nos permiten entender las formas nuevas de emprender de las personas. ¿Qué sucede en nuestros países? Y voy a hablar de Latinoamérica porque gran parte de la audiencia que tenemos hoy pues es latinoamericana. Y es que básicamente nuestros países se convierten en una oportunidad para todos esos emprendimientos de alto impacto porque ayudan a crecer la economía. Pero lamentablemente, cuando nosotros empezamos a hablar de ecosistemas de emprendimiento, siempre vamos a hablar de grandes países como Singapur, vamos a hablar, por ejemplo, de Silicon Valley también, de China, de la India, por ejemplo, en este momento, que son grandes países que empiezan a generar oportunidades a estos emprendimientos de alto impacto, pero no nos damos cuenta que dentro de nuestros países es una oportunidad grandísima y sería un motor de desarrollo importante. Por eso la invitación que estamos haciendo hoy es que cada uno de ustedes pueda, desde esta perspectiva, crear emprendimientos de alto impacto. También se convierte en una oportunidad en un tema que no es tan favorable para nuestros países. Y es que los ecosistemas de emprendimiento, que es lo que nosotros vamos a ver ahorita, son esa coordinación de actores y procesos. Entendemos como ecosistemas de emprendimiento esa coordinación de actores y procesos en los cuales nosotros o las empresas o el mundo o los gobiernos generan nuevas alternativas para esos emprendimientos. Esa coordinación, ese ver de manera sistemática todos los procesos económicos y los procesos de las personas, se empiezan a generar espacios confortables para la clase creativa. Llamamos las personas que hablamos de temas de emprendimiento a esa clase creativa, que son las personas que dan ideas, que innovan, etcétera. Pero lamentablemente uno de los factores importantes de esos ecosistemas de emprendimiento que no han entendido en nuestros países latinoamericanos y han podido entender países como China, India y en su momento Silicon Valley, es que esos ecosistemas, así como los ecosistemas naturales, deben crear esas oportunidades de confort y de adaptación de las personas que están dentro de esos ecosistemas. Es decir, a los actores y a los procesos deben ser totalmente confortables. En los años 90 se hizo un estudio, por ejemplo, en Silicon Valley,
donde gran parte de los emprendimientos y de las nuevas ideas que dio este ecosistema de emprendimiento eran de China, de chinos que migraron y de personas de la India también que migraron. O sea, gran parte, el 80% de las nuevas ideas que dio Silicon Valley era de personas que migraban de países del tercer mundo o países que estaban en procesos de desarrollo muy marcados y generaron dentro de esos ecosistemas de emprendimiento esa disrupción que permitió que crecieran de manera significativa. En esas oportunidades que nosotros estamos perdiendo es que esa migración, por ejemplo, de los países como Latinoamérica, en temas de migración de clase creativa se está yendo, pero miren que después de un periodo casi de 20 años, esas mismas personas que aprendieron esas habilidades especiales dentro de esos ecosistemas como Silicon Valley, esas personas de la China, de la India, se están devolviendo a sus países para generar emprendimientos de alto impacto y de alta innovación. En este sentido, nosotros empezamos a escuchar todo lo del holding Tata, que es todo el proceso que hay ahorita en la India, de toda esa comunidad que migró en algún punto a esos grandes ecosistemas de emprendimiento y trajeron nuevas ideas y están generando una disrupción en las economías locales, haciendo de la India ahora una potencia en temas de emprendimiento, lo mismo que de la China, pues que ya sabemos que es una potencia en sí misma. En este orden de ideas, cuando yo hablo de esos emprendimientos de alto impacto, debo tener en cuenta tres principios fundamentales. Y esos principios fundamentales para yo generar o para entender estos ecosistemas, estos emprendimientos de alto impacto, es entender que está compuesto realmente por tres elementos fundamentales. El primero es la protección del medio ambiente, o sea, genero un compromiso con ese entorno, hago una inclusión social y esto me lleva obligatoriamente a un desarrollo económico del entorno o del ecosistema en el que yo me encuentro. Entonces, estos son tres principios fundamentales que hay que tener en cuenta al momento de emprender con impacto, como lo diríamos. Antes de empezar, es importante entender, pues antes de empezar toda esta conferencia que vamos a dar, los tips, etcétera, es importante entender la diferencia entre un emprendedor y un emprendedor de alto impacto. Aquí abajo hay una definición de los Bold Ones, que fue los que les comenté en un principio, pues que son los que se llaman los audaces, que son emprendedores de alto impacto a nivel mundial. Y ellos dicen que los emprendedores normales siempre buscan generar un retorno estable para el riesgo que aplicaron, es decir, están buscando generar ese retorno de esa inversión, etcétera, pero además de eso, el emprendedor de alto impacto busca un crecimiento estable del negocio, pero siempre buscando lograr ese impacto. En este orden de ideas se definen tres elementos fundamentales. Uno es la visión, el potencial de crecimiento y que ese impacto sea medible. O sea, yo no puedo decir generé un impacto y quedarme ahí, sino que yo lo pueda medir y que ese impacto siga creciendo. Los emprendimientos de alto impacto para el Banco Interamericano de Desarrollo, pues son iniciativas empresariales impulsadas por equipos emprendedores que identifican una oportunidad de negocio con alto potencial de crecimiento y a escala regional o global. En este sentido, hay 5 elementos fundamentales que me permiten a mí identificar esos emprendimientos de alto impacto. El primero, pues, son las ventas. Y ya dijimos en un comienzo que esos emprendimientos de alto impacto crecen rapidísimo. Es decir, alcanzan ventas en el primer año de $100,000 aproximadamente. La tasa de crecimiento anual, pues obviamente está por encima de emprendedores comunes y corrientes, que son una tasa en este momento del 35%, sería la tasa de crecimiento de un emprendedor de alto impacto, logran alto poder de acumulación de capital, es decir, rápidamente están generando nuevos ingresos que le permite recapitalizar la empresa
obviamente aquí hay un tema súper importante en ese orden de ideas y es la innovación. O sea, no soy emprendedor de alto impacto, sino genero procesos disruptivos creativos que permitan innovar en el mercado. Y obviamente presentar un proceso de diferenciación en el producto o en el servicio que yo estoy ofreciendo. Y pues obviamente el crecimiento tienen el potencial más rápido de convertirse en una mediana empresa o en una gran empresa que cualquier otro emprendimiento. Pero entonces lo que les decía en un comienzo, emprendedor de alto impacto pareciera que fuera cualquiera que quisiera generar un impacto social y ser un emprendedor, pero realmente tenemos que saber diferenciar entre cada uno de estos elementos cuáles son las diferencias importantes en este sentido. Nosotros tenemos, como les dije en un comienzo, diferentes elementos que nos hacen pensar cuál es el emprendedor de alto impacto. El primero es el emprendimiento de base tecnológica, que realmente no es un emprendedor de alto impacto, sino este emprendimiento de base tecnológica es el que mueve personal pues especializado en temas tecnológicos, en donde se generan oportunidades a través de esos única y exclusivamente medios tecnológicos. Es decir, utilizo la tecnología para generar mi emprendimiento, pero realmente el impacto puede suceder o no suceder de manera significativa. Tenemos el emprendedor innovador que pues realmente genera ideas significativas e innovadoras en procesos de modelo de negocio. Y en este caso tenemos una amplia gama de emprendedores innovadores con modelos de negocio en donde pues en su tiempo pues fueron las redes sociales como Facebook, en su tiempo fue Google, Amazon, todas estas empresas que generaron procesos de innovación. Y finalmente el emprendedor social. Si nosotros sabemos que el emprendimiento de alto impacto genera innovación social, en este caso el emprendimiento social se centra únicamente en esa ayuda a la comunidad en esos procesos, pero no está generando cambios significativos en esa sociedad a la que está afectando. Decimos que sobre todo acá hay un caso muy importante y es el propósito. El propósito realmente es el motor que mueve a todos los emprendedores. Perdón, un segundo que me está que me pita no sé si escuchan. Bueno, en ese orden de ideas hay un tema muy importante que tiene que tener en cuenta el emprendedor de alto impacto y es el propósito. El propósito realmente es el motor que va a mover a esos emprendedores y a esas organizaciones que crean. Realmente el elemento fundamental para yo entender que soy un emprendedor de alto impacto es ese propósito, el propósito de vida, el propósito con la gente, con el planeta, con mis ganancias. Y en cada uno de estos tres elementos que vemos articulados acá en esta diapositiva, yo encuentro ese propósito y al finalizar encontraré mi idea de emprendimiento. Es decir, entiendo que hay una línea y hay un sistema alrededor de todo eso que es el planeta, la gente, las ganancias, etcétera, y que uniendo estas tres yo puedo convertirme en ese emprendedor de alto impacto. Pero entendemos que también dentro de ese proceso de emprendimiento de alto impacto y yo debo conocer ciertas líneas, tendencias, nuevas teorías para poder articular todos esos elementos del entorno con mi emprendimiento. El primero de ellos, obviamente, es la responsabilidad social empresarial. Este tema se volvió un boom importantísimo pues, en las economías modernas, en donde esa responsabilidad empresarial se volvió inclusive uno de los patrones más importantes de estandarización de normas de calidad en el tema de la ISO 26000, etcétera, en donde pues la empresa alcanza un equilibrio entre los imperativos económicos, medioambientales y sociales y además genera una responsabilidad frente a los clientes, los usuarios, etcétera. Lo otro es el comercio justo, que contribuye al desarrollo sostenible, ofreciendo mejores condiciones comerciales, asegurando los derechos de los pequeños productores y trabajadores desfavorecidos. Esta corriente del comercio justo obviamente surge después de todos los temas de producción relacionados con las grandes potencias como China,
en donde pues en un barco todos escuchamos las mismas, el mismo voz a voz, que en un barco encierran a no sé cuántas personas para poder lograr procesos de producción más eficiente con largas jornadas laborales, etcétera, y pues realmente esto afectó de tal manera a la sociedad que el compromiso que tiene ese emprendedor de alto impacto será vencer esas injusticias laborales a través de una justicia o de una línea de corriente de pensamiento como es el comercio justo. La economía circular también, pues será un concepto económico que trata de implementar una economía reparadora, regenerativa y realmente donde se tiene en cuenta el ciclo de vida del producto y que yo como productor tengo una responsabilidad no solo con la sociedad, sino con el medio ambiente, en donde ese producto, ese envase, todo lo que yo utilicé en el proceso de fabricación tiene que volver a mis manos para yo hacerme responsable de tener una eliminación de esos empaques, productos, etcétera, de manera adecuada. Las empresas B, pues que son empresas que redefinen el sentido del éxito empresarial usando la fuerza del mercado para dar soluciones a problemas, etcétera. Entonces, esas empresas B pues tienen tres elementos fundamentales. Uno es el vínculo que tienen con las personas, con los equipos de trabajo. Esas empresas B son responsables de esa cadena de valor en temas de producción y finalmente van hacia el consumidor dejando productos y servicios que ofrecen de manera importante. Esto pues tendrá que ver con esos elementos. Nosotros también tenemos el espacio de los negocios inclusivos, que en ese orden de ideas, pues al igual que esas empresas, generan el vínculo con el personal, la producción, la cadena de valor hacia el consumidor, etcétera, pero también aplica a negocios con propósito y de alto impacto, es decir, yo ya tengo un propósito social de incluir ciertas personas de población, sectores, etcétera, dentro de mis actividades productivas. Vamos a ver elementos fundamentales para que son, como lo dijera, están muy atados a el proceso de generar esos emprendimientos de alto impacto. El primero de ellos es poder comunicar ese valor agregado, ser capaz de que en cada una de las acciones que tome mi empresa, yo pueda generar ese valor agregado. En ese orden de ideas es satisfacer la necesidad del mercado y a la misma vez enfrentar ese desafío social y medioambiental de manera eficiente. Pero si yo no lo comunico, pues lo que no se comunica, pues realmente no se conoce. Y es importante poder lograr a ese punto. Otro elemento fundamental de los emprendimientos de alto impacto, pues realmente son los diseños sustentables, perdón. Y pues obviamente aquí entra ese concepto que vimos de la economía circular, en donde pues yo estoy pendiente del ciclo de vida de mi producto, genero eficiencia económica y hago un diseño que esté acorde a todas las necesidades y requerimientos sociales y de medio ambiente. Otro elemento fundamental es la innovación en cada paso del recorrido. Mucha gente dice, bueno, yo voy a innovar en mi producto y tengo un producto claramente innovador y esto lo digo yo en mis charlas, pues usualmente se confunde a la persona creativa con la innovadora. Entonces la persona creativa es un tema muy latinoamericano, pero lo voy a contar y es que fácilmente es el chico que está con su abuela toda la vida y la abuela dice, no, este muchacho va a ser un genio, un inventor, mire lo lindo que dibuja, etcétera, etcétera, pero pues realmente cuando llega el momento de innovar, que es el paso siguiente en la cadena del mercado, que es ser uno capaz de promocionarlo, de venderlo de manera adecuada, de transformar ese producto al mercado, ese es lo que nosotros llamamos innovación. Pero esos procesos de innovación no solo se dan a nivel de producto, de servicio, sino el manual de Oslo es muy claro que nos dice que también hay innovaciones de proceso, innovaciones de mercadeo,
diferentes tipos de innovación que yo puedo aplicarle a ese producto. Por eso es que yo pongo acá que la innovación en cada paso del recorrido pues es fundamental en este proceso. Es decir, yo innovo no solo en el producto que estoy lanzando, sino también en la forma de mercadearlo, en la forma de comunicarlo, en diferentes formas, en el proceso en el que lo construyo, etc. En este caso les puse una frase que para este emprendedor de alto impacto la sostenibilidad sería el fin, es decir, ser sustentable o utilizar la sustentabilidad como bandera sería el fin y la innovación el medio y la forma de encarar cada parte de ese proceso. Es decir, yo tengo que innovar en cada parte de ese proceso y va a ser mi medio para lograr ser altamente sostenible. Yo creo que esta frase encapsula todo lo que podría ser este emprendedor de alto impacto. Tenemos también la articulación del público privado y el tercer sector. Como les decía, hay un caso en el tema de ecosistemas de emprendimiento, que es lo que nos dice Daniel Isenberg, perdón, que es uno de los grandes creadores del Boston Entrepreneurship Ecosystem Project, y él nos dice que para que haya favorabilidad en esos ecosistemas de emprendimiento para esos emprendedores de alto impacto, debe haber liderazgo, gobierno, cultura, casos de éxito, capital humano, capital financiero, organizaciones emprendedoras, educación, infraestructura, clúster, redes de personas, servicios de apoyo y clientes. Es decir, ese ecosistema debe tener una vinculación y una articulación perfecta y una coordinación entre esos actores del sector público, privado y del tercer sector. Tenemos otros elementos que son las políticas públicas de apoyo. Lastimosamente en muchos de los países de Iberoamérica estas políticas no son adecuadamente comunicadas. Ayer inclusive estábamos teniendo una discusión en este sentido, y es que muchas de las personas que pertenecen al gobierno pues hacen que sea muy difícil el acceso a cualquier tipo de ayudas, a cualquier tipo de procesos de financiación, de capital semilla para emprendedores, y esto se vuelve en una barrera gigantesca para nuestros emprendedores en todas partes del mundo. Pero bueno, ya eso fue teoría, ya hablamos de todo el proceso teórico. Yo creo que ya todos tienen bastante claro que es un emprendimiento de alto impacto, pero todos me van a decir, bueno, ¿y entonces cómo vamos a crear ese emprendimiento de alto impacto? Entonces vamos a ver unos pasos. Esto es de un manual excelente que con mucho gusto lo compartiremos a través de Juernes Emprendedor, que encontré, que lo creó el gobierno de Buenos Aires para todas las personas en temas de emprendimiento. Y ellos atan, creo que, dos elementos fundamentales, y uno son esas metodologías de innovación que para los que han seguido Juernes Emprendedor, yo sé que Jesús les ha dado muchísimas charlas sobre el tema del design thinking. Entonces, esa metodología del design thinking la mezclan de manera perfecta para generar tu emprendimiento. Y generan 6 pasos que me parecieron increíbles para traerlos a la charla del día de hoy. El primero es generar una idea, diseñarla, testearla, implementarla, tener en cuenta el financiamiento y finalmente realizar medición y mejora. Entonces vamos a ver cada una de ellas explicadas con una frase para que a todos nos quede súper fácil cómo vamos a emprender con alto impacto. La primera es: todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad. Esta es de Julio Verne. La primera fase, pues para generar ese emprendimiento de alto impacto, pues obviamente es la idea. Y en ese punto fundamental, y aquí lo digo, yo puedo tener miles de ideas y puedo ser infinitamente creativa, pero si en el momento de plasmarlas en un papel yo no soy capaz de hacerlo, es decir, me dio pereza, me levanté tarde, mañana lo hago. Y eso es lo que me dicen muchos emprendedores: y emprender necesita una cosa que se llama disciplina y constancia. Y en este orden de ideas, esa disciplina y la constancia está inmersa desde el primer momento en que tú generaste la idea. Debo tener esa visión amplia de decir: mi idea es tal,
En este punto yo les puse abajo diferentes palabras que empiezan a contextualizar esa idea. La primera, pues obviamente es en el contexto, ¿será que es viable o no es viable en donde yo voy a implementar esa idea? Tenemos el elemento fundamental que obviamente es la motivación, hablábamos del propósito y que ese propósito es el motor y ese el que genera esos proyectos, procesos de alto impacto. Entonces, ¿qué tan motivado estoy? Me levanto todos los días, genero un plan de trabajo, soy capaz de transformar esas ideas que coloqué en mi cuaderno, etcétera. Miro cuál es el alcance hasta dónde voy a llegar, voy a salvar el mundo o simplemente voy a salvar mi pueblo, mi ciudad, o mi emprendimiento va a ser de alcance local, regional, etcétera. Tengo unos objetivos y en este tema de los objetivos, yo que soy docente universitaria veo unos objetivos que realmente en muchos proyectos que no se cumplen y que realmente hay personas que no saben sacar objetivos. Mi objetivo principal podría ser feliz. ¿Y qué me lleva a ser feliz? Pues a mí me lleva a ser feliz ser profesora, emprender, llevar una vida saludable, etcétera. Entonces esos objetivos específicos me llevan a ese objetivo general que es ser feliz. Y aquí yo invito a todos los que quieren generar esos proyectos de alto impacto a que compilen y que sean capaces de centrar en una o dos palabras qué es lo que quieren. Y cuando yo ya soy capaz de esto, pues genero mi propósito, que será mi misión, y mi proyección, que será mi visión. ¿Hasta dónde voy a llegar yo con ese proyecto? Seguimos con la siguiente, que es si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Este sí es una frase increíble para las personas que están motivadas. Aquí en este orden de ideas yo empiezo a diseñar, es decir, en esta etapa, pues es una etapa intermedia entre la idea y pues llevarla a cabo. Yo utilizo un mapeo de un modelo de negocio. Ahorita hay infinidades de modelos de negocio en Europa, en todas partes es muy conocido el modelo Canvas. En Latinoamérica nosotros tenemos un modelo que a mí personalmente es el con el que trabajo y me gusta muchísimo, que es el modelo Penta de Alberto Levi, que también ustedes pueden acceder a estas páginas y empezar a buscar qué tipo de estructura de modelo de negocios favorece más a su idea. Aquí yo les puse pues que realmente en esta fase de diseño yo utilizo o busco cuáles son esas herramientas que me permitirán a mí estructurar esa idea y convertirlo en un futuro negocio, en un futuro emprendimiento, en un futuro emprendimiento de alto impacto. Para seguir con el siguiente paso, pues nosotros tenemos un hombre con una idea, es un loco hasta que triunfa, y ese es Mark Twain, y aquí en el testeo yo sabré si esa validación de la hipótesis, si esos resultados fueron realmente exitosos. En esta fase de testeo, pues realmente yo diligencio ese modelo de negocio, pero aquí hay un elemento fundamental y es que aparte de tener esa hipótesis, yo soy capaz de entender en ese testeo cuál es mi propuesta de valor, cómo voy a cambiar el mundo, si así lo quieren llamar, pero cómo voy a lograr que esto se dé. Para el siguiente punto, emprender no es una ciencia ni un arte, sino es una práctica. Esto es de ensayo y error. Los grandes gurús, como los quieran llamar, los grandes pioneros, emprendedores, empresarios, esto fue un tema de ensayo y error. Es decir, yo tengo que estar dispuesto a caerme 1000 veces y hacer que en estos procesos de aplicar la idea puedo fallar, etcétera. Aquí nosotros ya hicimos nuestro modelo de negocios, pero ahora vamos a hacer nuestro plan de negocios. Es decir, el modelo de negocios y el plan de negocios son dos cosas totalmente diferentes. En ese orden de ideas, el modelo de negocios es cómo yo voy a lograr esa rentabilidad y el plan de negocios es ya llevarlo a la práctica.
Aquí nosotros tomamos todo de nuestros clientes, es decir, entendemos cuál es esa función de tomar las mejores ideas de nuestros clientes para aplicarlo a ese plan de negocios y entender cuánto dinero estoy requiriendo para ese proceso, etcétera. Y hay tres elementos fundamentales que se hablan en el siguiente paso. Cuando ya elaboro el plan de negocios y yo entiendo que necesito una financiación, vamos a hablar de las tres Fs. En el tema de emprendedores de alto impacto, esas tres Fs se vuelven fundamentales para yo entender mi base financiera, cuáles son esas primeras personas a las que yo acudiría en el caso de necesitar dinero. Y tenemos las tres Fs que son Friends, Family and Founders, que en este orden de ideas, primero le pido a mis amigos, luego a la familia y finalmente a los que están conmigo fundando la empresa o los capitalizadores de algún punto. En este concepto, pues tenemos varios elementos. El plan de negocios, pues sabremos qué fondos necesitamos y veremos qué opciones reales tenemos para conseguirlos. En diferentes países, las cámaras de comercio, que también es un tema que se ve muchísimo en España, o entidades del gobierno desarrollan esos planes semilla. Aquí inclusive tenemos centros de investigación como Colciencias, pues que ya es el Ministerio de Cultura, en donde nosotros podemos tomar capitales semillas de centros de investigación, de universidades, de startups nuevos. Ahorita están todas las plataformas de crowdfunding que nos permiten a nosotros generar ingresos significativos para empezar nuestro negocio. Y sobre todo en este tema, no es solo ver cómo voy a buscar capital para ese negocio. Recordemos que dentro de los emprendimientos de alto impacto hay un elemento muy importante y es el tema de la escalabilidad del negocio, es decir, crecer rápidamente y a escala. Entonces, ese capital no es solo para financiar esos primeros indicios de mi emprendimiento, sino para entender cómo voy a acceder a esos procesos de financiamiento en todas las etapas de escalabilidad de mi negocio. Finalmente, pues nosotros, todo parece imposible hasta que se hace. Cuando yo ya he llegado a este punto, pues yo ya he logrado casi todo y lo que tengo que medir en un emprendimiento de alto impacto, pues realmente es ese impacto. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar nuestras metas? Medir indicadores de negocio, los indicadores de impacto, qué tanto ese emprendimiento fue capaz de lograr un impacto significativo. En la barra de arriba yo creo que ustedes están viendo cada uno cuáles son los elementos fundamentales de todo este proceso para ser un emprendedor de alto impacto. Entonces, para resumírselos, pues tenemos la idea, el armado, el testeo, la implementación, la financiación y finalmente la medición. Este, como les digo, es un modelo que traje para compartirlo con ustedes, pero la autoría, pues obviamente es de el gobierno de Buenos Aires, que que se crean estos manuales para que todos los emprendedores de alto impacto tengan un proceso, una hoja de ruta de manera asertiva. Pero entonces vamos a ver elementos, ejemplos de emprendimientos de alto impacto, porque muchas personas dicen, bueno, todo muy lindo, pero parece que lo que yo estoy haciendo como emprendedor es un emprendedor de alto impacto. Y lo dividí en empresas, en sectores económicos, no en empresas, no vamos a hablar de empresas realmente directamente en este proceso, sino de sectores de la economía en donde hay la gran mayor parte de emprendimientos de alto impacto. El primero de ellos es el FinTech, pues que es el acrónimo, pues por así decirlo, de Financial Technology, y en este orden de ideas, esto fue un proceso que empezó a construirse desde hace mucho tiempo o pues relativamente un tiempo corto y ha logrado un despegue y una consolidación gigantesca. Y este tema ha acercado a muchísimas personas. El impacto que ha tenido las plataformas
de financiación a nivel tecnológico, en donde yo encuentro bancos, yo encuentro temas de banca móvil, big data, compliance, crowdfunding, mercado de divisas, etcétera, pagos y transferencias, préstamos P2P, etcétera. Todas esas empresas que uno empieza a ver el banco en línea ha logrado no solo un impacto en la transformación digital y tecnológica, sino que también ha logrado un impacto significativo en la sociedad. Ha logrado que muchas personas de diferentes partes del mundo accedan fácilmente a dinero y ha generado una transformación en la forma de ver la tecnología y los bancos. Entonces, este realmente es uno de los que se ha consolidado, esta línea de negocio se ha consolidado fuertemente como un emprendimiento de alto impacto. El siguiente, pues, es Duolingo. Ahí sí me tocó ponerla esta, pero pues básicamente no es Duolingo en sí, sino las plataformas de idiomas. Y es que a través también utilizan ustedes mismos, se dan cuenta, como muchas personas de todas las edades, ahora que por ejemplo tenemos la pandemia, estas plataformas están ofreciendo la posibilidad de que muchos niños alrededor del mundo entiendan y vean los idiomas de una manera más cercana que les permite generar unas dinámicas sociales muchísimo más asertivas para cuando crezcan acceder a un trabajo, tener a disposición diferentes idiomas que para personas de mi edad era muy difícil antes poder aprender un idioma, tenía que ir a una academia, etcétera. En cambio, estas plataformas, muchas de ellas gratuitas, ofrecen diferentes elementos fundamentales que le permite a la gente aprender otro idioma. Y finalmente, las plataformas de domicilios. Aquí, sin ánimo de entrar en la discusión, porque lamentablemente en Latinoamérica esto se volvió un tema también de que antes de llegar a un sector específico económico y social, pues está generando algunos temas de falta de legislación en temas de protección al trabajador, pero realmente está permitiendo que muchas personas accedan no solo al trabajo como domiciliario, sino que yo desde mi casa tenga la alternativa de pedir domicilios. Ahorita con la pandemia nos dimos cuenta que realmente son ampliamente eficientes. Cuando nosotros estuvimos encerrados en cuarentena, pues este fue uno de los emprendimientos de alto impacto que nos permitió salir. Todos estos, pues obviamente tienen una rentabilidad gigantesca en temas financieros. Muchos de ellos, de los emprendimientos que pertenecen a estos tres sectores, ahora son las nuevas gacelas. Gacelas llamamos a los emprendimientos de alto impacto, que pues generan un salto significativo y que son imparables, así como la gacela, y son esas gacelas que nosotros vemos en plataformas como Unicorn, que permite pues hacer un cambio significativo en los procesos económicos mundiales. Muchas de ellas ya aplican a la bolsa de valores, han generado cambios en la New Economy. Por ejemplo, en Colombia es muy llamativo este tema de la New Economy, y gran parte de estas empresas pues han cambiado la forma de ver la economía, la empleabilidad y el apoyo a diferentes sectores económicos. Creo que ahí ya invitadísimos a nos gustaría conversar, que es nuestra siguiente fase. Fui totalmente juiciosa con Jesús, 45 minutos. Entonces, vamos a charlar un poco. Entonces, con todos ustedes, ¿qué inquietudes tienen? Pues digamos, muchas gracias, muy buena charla. A mí ya me queda más claro lo que es un emprendimiento de alto impacto. Vamos a ver, pues preguntas. Teníamos pendiente la de Fanny, que no sé si te acuerdas que te la pasé. Sí. Entonces, vamos a hablar primero la de Fanny. Fanny me estaba contando por acá, espérate, la abro, que ella estudiaba psicología. Exactamente.
Ella estudia psicología y tiene un horario de 8 horas, pues obviamente entiendo que a Fanny le queda muy difícil emprender. Mire, en este orden de ideas, cómo administrar el tiempo y etcétera, hay una metodología muy buena que inicialmente se dio para procesos de capacitación y es creada por Google. Esta, esta ¿cómo se llama? Esta metodología es la 70-20-10, que realmente es mi aprendizaje del 70% en el tema laboral, luego mi aprendizaje en el proceso informal, que es el siguiente 20, y el 10 pues es el aprendizaje autónomo. Pero yo también puedo utilizar esa metodología 70-20-10 para hacer mi emprendimiento. Y esto fue una discusión que yo tuve con un mentor muy amigo mío en Medellín, y en este orden de ideas él decía, pues lo mismo, el 70-20-10 para los emprendedores, 70% de mi tiempo, que realmente son las 8 horas que tú estás usando para tu estudio de psicología o para tu trabajo, lo utilizas para tu trabajo. El siguiente 20, que es esos espacios que yo genero dentro de mi trabajo, que no me escuchen los empleadores, ¿sí? Y el 10, pues realmente es un tiempo muy valioso que yo utilizo para todos esos conocimientos adquiridos en ese 70 y en ese 20, aprovecharlos para mi emprendimiento. Como les decía, emprender no es tarea fácil y requiere una disciplina y una planeación, pero para Fanny le recomiendo el 70-20-10 porque pues realmente creo que es una metodología muy exitosa porque además es importante en emprender algo que tú, en emprender basado en algo de lo que tú conoces, ¿sí? Entonces, aquí en esa metodología 70-20-10, y si tú consumes 8 horas de tu día en psicología, tú tienes una gama infinita para entender el concepto y todos esos elementos. Vale, otra pregunta que han hecho en el chat sería Javi, que te pregunta si conoces algún libro de emprendimiento en economía circular, concretamente. Bueno, bueno, aquí en temas de economía circular, pues las estrategias del Océano Azul casi siempre son todas las que nosotros siempre recomendamos. Pero creería que en estos temas de economía circular, y te lo digo yo como docente de todo este proceso, eh, es importante que tú empieces también a analizar ese contexto. Yo he visto libros muy importantes y muy buenos artículos científicos en las páginas, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, y que se apropian esos procesos de economía circular a las economías locales, que realmente es ese contenido práctico al cual nosotros debemos lograr acceder, y que no sea una visión global de esa economía circular, porque las necesidades y los ciclos de vida de muchos productos son diferentes en diferentes eh, instancias. Entonces, pues eh, sería una buena invitación para que tú empezaras a leer de manera rápida muchísimos y a llenarte de información a través de artículos científicos y de artículos publicados como por ejemplo por el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene eh, artículos buenísimos en temas, por ejemplo, de emprendimientos tecnológicos, de todos los procesos al interior de economías regionales, etcétera. Vale, antes de que se me olvide, si alguien quiere hacer una pregunta, en el apartado de reacciones, si tenéis varias la última versión de Google, perdón, de Zoom, tenéis la opción de levantar la mano. Si le dais, yo os voy dando paso. Y quien tenga la versión antigua está en participantes, y dentro de participantes también está la opción de levantar la mano. Has hablado del tema de responsabilidad social, bueno, digamos colaborativa, ¿no? O Sí. cooperativa. Vale, pero en este caso, ¿consideras que está surgiendo más responsabilidad social cooperativa entre la administración pública y las empresas a través de la pandemia, o el concepto no andaba y ha empezado a andar después de la pandemia? Pues mira que yo creo que hay un tema fundamental acá, y es que la pandemia no solo hizo una transformación, adelantó esa transformación digital,
sino que, por ejemplo, y lo hablo por el caso local, pues lo que tengo yo de conocimiento en temas, por ejemplo, en Bolivia, en Perú, en Colombia, este tema ha dado también un lineamiento para todas esas políticas públicas en función de mejorar la accesibilidad a todos esos fondos, no solo de capital semilla, sino también de subsidios a los que debe acceder la gente. Entonces, realmente yo creería que la pandemia, esa transformación digital también trae consigo y jalona diferentes procesos al interior de las organizaciones, en este caso de las entidades públicas, en donde pues no solo entendieron que tenían que llegar de manera accesible a través de la tecnología, es decir, que yo pueda acceder a las entidades de gobierno a través de un clic, sino también mejorar los procesos y ser muchísimo más eficientes para acceder a esos procesos colaborativos y a todos esos fondos de subsidios y capitales que están a disposición del público, ¿no? Vale. Has comentado antes el tema del crowdfunding. Sí. Vale. Un proyecto de impacto social que esté financiado con inversores privados o mejor un proyecto de alto impacto que esté financiado a través de crowdfunding. Yo creo que ahí estamos como en una disrupción. Yo creo que depende también del objetivo de cada uno de los proyectos y también del contexto en el que nosotros estemos. Si tú me preguntas esa pregunta, si me haces esa pregunta en Colombia, en donde acceder a diferentes procesos de financiación de sector privado es tan complicado, diría que es muchísimo más fácil hacerlo a través de crowdfunding, porque pues obviamente son inversores que están a disposición de ese capital de riesgo, de poner ese capital de riesgo a disposición de buenas ideas y lograrlo pues actualmente es de una forma muy fácil a través de un clic. El sector privado en este caso yo creo que apoya con muchas limitantes y generan procesos más bien de ruptura entre la creación de la idea y ya temas muchísimos más grandes de patentes y de otros elementos en donde muchas veces la gente tiene que ceder su idea a favorecer el capital privado. Entonces, pues ahí sí creo yo que en países como los de nosotros, donde no hay tantas garantías, es importante poder acceder a esas plataformas de crowdfunding. Vale. Veo que hay poca gente que se anime, o son todos muy Yo, tímidos. Bueno, pues David, cuenta. yo tengo una pregunta, Jesús. Carolina, muchas gracias por la conferencia, ha sido estupenda. Oye, quería hacerte una pregunta. Normalmente tenemos oportunidades de trabajar conjuntamente entre países a ambos lados del océano. El problema que suele suceder siempre es a la hora de pagar, ¿no? A la hora de intercambio. Hay países con los que es más complicado hacer ese tipo de colaboraciones. ¿Qué nos recomendarías desde tu experiencia allí? Es decir, oye, ¿cómo contrato yo a alguien de un país latinoamericano y cómo se lo puedo pagar, sobre todo en países donde es más complicado, ¿no? Sí, mira, ahí me da un poco de risa en el sentido de entender, yo en algún momento en la maestría tuve un profesor que fue bastante importante en la carrera y él trabajó en muchos procesos de empresas que son transnacionales, empresas multinacionales y la adaptación a los modelos latinoamericanos. Y en ese orden de ideas, por eso es que me gusta tanto el modelo Penta en nuestros países, a pesar de que existe pues el modelo Canvas. Y es que el modelo Penta a nosotros nos exige pensar en un tema que es fundamental y que ha sido como ese espacio de ruptura en poder que empresas de diferentes partes del mundo busquen asiento en Latinoamérica. Y es el problema cultural. Creo que nosotros tenemos una barrera gigantesca en temas económicos y es el factor cultural. Nosotros
venimos y es un tema para conversar acá entre España y Colombia, y es un tema que nosotros creemos que nos van a volver a invadir. Entonces hay cierta rechazo y hay cierto fricción en el momento en que viene una persona del exterior a tratar de buscar asiento en países como Latinoamérica. Hace un poco de tiempo yo trabajé para una multinacional que tiene base en Estados Unidos, en China, y estaba tratando de buscar, aquí es una empresa de courier, estaba tratando de buscar pues asiento en Colombia, y lamentablemente este señor salió disparado con el tema de entendernos a nosotros culturalmente. Y creo que la educación en este caso debe jugar un elemento fundamental en la capacitación de esas habilidades para los mercados internacionales, y la transformación tecnológica y espacios como este son los que permiten entender que realmente hay espacios de colaboración a nivel internacional que Latinoamérica está perdiendo por esa cultura. Aquí usualmente, y creo que en España, yo viví mucho tiempo en España, Jesús lo sabe, en España nosotros nos volvemos el empleado cansón, el que no se levanta temprano, el que el jefe siempre está en mi contra, y creo que nosotros debemos modificar esa cultura no solo en el sentido de empleabilidad, sino también en el momento de generar los negocios. Y no es un tema fácil, David, o sea, te lo digo que finalmente esta persona que tenía su multinacional, ella estuvo 2 años en Colombia, y para él era muy difícil entender esos procesos culturales. Y lo que te digo, la implementación de modelos de negocio en donde se entienda esos procesos culturales hará de esos modelos a futuro exitosos. Y en este trabajo, Mario Olsin, que es un uruguayo, y Alberto Levi han generado la implementación de modelos de negocio exitosos, caso ESO, etcétera, otras multinacionales que han logrado entrar de manera asertiva al mercado latinoamericano. Yo es que, perdón Jesús, que sé que hay otra pregunta por ahí. Lo que es, desde aquí tenemos superado lo que es la importación y la exportación. Ejemplo, aguacate. Pues está Sí. llegando aguacate, mango, está llegando toda clase de fruta sin ningún problema. Tenemos también superado el que yo pueda contratar a alguien en Venezuela y pagarle a través de un familiar aquí, ¿no? O sea, al final Sí. es una trampa, es estar. Pero a la hora de buscar un colaborador necesario, pues, por ejemplo, yo estoy buscando ahora colaboradores en Latinoamérica, pues como distribuidores, ¿no? Como distribuidores. Pues eso también, oye, al final hay un convenio, usted vende, hay un movimiento de capital. Pero cuando lo único que busco es un agente comercial, Es muy difícil. es horroroso, porque a lo mejor se empieza siempre con pequeñas cantidades y dices, bueno, es que se lo come todo, a él le llega nada, ¿vale? En el Sí. proceso se lo han comido todo. Entonces, claro, al final dices, jope, no puedo conseguir a alguien que me De busque confianza. empresas de transporte, ¿vale? Y es muy complicado, ¿no? Y quería saber si había alguna forma más, porque las cámaras de comercio, ya digo yo que es un desastre, ¿eh? Sí. La comunicación entre cámaras de comercio es terrible, terrible. Sí, mira, ese creo que es un tema que hay que trabajarlo desde todas las instancias, y también pasa un tema, y pues que para todos es conocido, que yo creo que aquí no va a ser un dedo en la llaga, y es que básicamente tú contratas ese agente comercial en Latinoamérica y se queda con tu cliente, porque entonces ya se vuelve una relación complicadísima. Pero creo que en este punto hemos llegado a una disrupción en temas colaborativos. Ya actualmente existen redes muy importantes que hacen parte de las cámaras de comercio. O sea, en algún punto los clúster, por ejemplo, liderados por cámaras de comercio, se volvieron en esas redes exitosas que permiten tú encontrar profesionales
y empresas que están vinculadas y que tienen una fiabilidad importante en el mercado. Pero, por ejemplo, en Colombia sí es el caso y en diferentes partes de Latinoamérica hay redes clúster en donde si yo fuera un empresario podría acceder fácilmente a bases de datos de personas que pertenecen a esos clústeres especializados y que prestan servicios muy eficientes y que están realmente organizados. Entonces, creo que las cámaras de comercio dieron como una línea de trabajo y en un punto dieron un paso al lado que permitió que estas redes clúster generaran unas iniciativas en donde a ese empresario le permite conocer de alguna manera el contexto y a través de una mano amiga, que son profesionales que están vinculados a diferentes empresas y pueden generar esos procesos de manera muchísimo más eficiente. Y estas redes clúster, en Colombia existe, por ejemplo, Clúster Colombia, y en Latinoamérica sé que Perú tiene unas redes de clúster bastante consolidadas en temas de estos convenios internacionales en donde, claro, ya hay un ecosistema de emprendimiento que abraza esos clústeres y que genera no solo la fiabilidad, sino también un entorno amigable para los inversionistas. Gracias. Otra pregunta que nos hace Cristian Jiménez, que ahora con el tema de la pandemia está difícil el poder desarrollar algún proyecto de emprendimiento. Y que, bueno, ¿qué consejos puedes brindar para poder afrontar esta situación? Sí, yo creo que como todos los procesos de emprendimiento, creo que el entorno aquí es un entorno clarísimo de incertidumbre. Es decir, en este punto nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar a futuro y cómo se va a enfrentar y qué es lo que va a suceder de pronto en 1 o 2 años, si la vacuna sí va a funcionar, etcétera. Y creería que, y lo digo para muchos jóvenes emprendedores que empiezan a desesperarse y a decir, pues ahora lo único que voy a hacer es que voy a generar una fábrica de tapabocas. Lo vi, por ejemplo, cuando empezó la pandemia y que me aterraba muchísimo. Yo pertenecía a una red, por ejemplo, de padres de familia que son profesionales y todo eso, y yo veía muchísimos odontólogos, por ejemplo, que era el caso de esa, que pues ellos no tenían la posibilidad de ejercer su labor profesional de manera tradicional. Entonces no tenían la forma y yo empezaba a ver que ya los odontólogos empezaban a vender tortas, que empezaban a vender dulces, etcétera. Y finalmente uno empieza a darse cuenta que dentro de esas profesionalizaciones, si yo empiezo a actuar con la ansiedad de la incertidumbre, pues empiezo a decir qué diablos estoy haciendo. Si estoy supliendo mi día a día a través de vender tortas, pero estoy dejando a un lado algo que posiblemente me podría producir más dinero. Después de una larga charla con alguien de una red de odontólogos, pues nos dimos cuenta que realmente el odontólogo no es solo el que te cura, sino el que realiza actividades claves de prevención de salud oral, de una cantidad de elementos que realmente se pueden hacer a nivel virtual y que no están explorando esos campos. Entonces, para los momentos de incertidumbre, yo creo que lo más importante es mantener la calma y entender cuál es mi propósito. Y en este orden de ideas, entender mi propósito me va a lograr dar una solución asertiva para cualquier emprendimiento. Como les digo, finalmente después de la charla, claro, esta persona entendió que esas actividades de prevención, que era el lograr evitar que dentro de la pandemia llegaran niños en atención que tuvieran peligro del COVID, esas actividades de prevención, pues esta persona logró su emprendimiento en temas de actividades de prevención, ¿sí? Emprendió en ese sentido. Muchos colegios empezaron a vincularlos en temas de charlas, por ejemplo, con padres de familia, temas de prevención oral. Y mire que él no tuvo que dejar su carrera en un momento de incertidumbre ni saltar al vacío, tal vez en una empresa que no conocía,
sino que actuando desde la calma y entender que estamos en un proceso difícil y de cambio, me permite ser innovador desde los propios conocimientos y atándolo un poco con la respuesta que le di a Fanny, que emprende desde lo que realmente conoces y verás que vas a lograr muchos procesos exitosos. Bueno, pues nadie se anima más. Me da pena, porque, digamos, tienen todavía ahí 15 No, minutos. no te preocupes. Jesús, tengo otra. Bueno, Dale, David. Bueno, tengo otra y además, porque sé que está escuchando otra compañera, Raquel, proyectos de colaboración entre universidades y Sí, empresas, organizaciones entre países. sí. ¿Tienes conocimiento que hay proyectos de este tipo? Porque al final, si hablamos de innovación, pues los centros de innovación pueden ser las universidades, también los clústeres, pero bueno, al final puede ser una vía de financiación alternativa ese tipo de convenios porque se pueden canalizar, por ejemplo, ayudas de la Comunidad Europea hacia Latinoamérica por Sí, convenios de colaboración, ¿no? sí. Mira que hay una conferencia que yo doy en temas de innovación, que la he dado ya mucho, y son los casos de éxito de los emprendimientos tecnológicos en Latinoamérica. Y uno de los grandes emprendimientos es el Green Tech, si no estoy mal, que es un emprendimiento que se dio en Perú y esto empezó apoyado, son unos catalizadores que desarrollaron unos estudiantes de ingeniería en una empresa, en una universidad peruana. ¿Qué sucede con estos laboratorios de innovación que son realmente necesarios? Y creo que ahora muchas universidades a nivel mundial están entendiendo que esos laboratorios de innovación y esos procesos colaborativos entre universidades son los que despegan los emprendimientos. Y te voy a decir por qué. Porque la academia concentra todos los saberes y el conocimiento en función, por ahí hay alguien sí, rayando. Néstor, te agradecería que no pintara la pizarra, por favor. Entonces, estos son detonadores de procesos de innovación. ¿Qué sucede en las universidades? Y es algo que yo le digo a mis alumnos. Finalmente tú estás utilizando tiempo y dinero que estás invirtiendo en años de capacitación y muchos de nuestros estudiantes lo que están haciendo es hacer proyectos por pasar. Es decir, mi propósito y mi incentivo es una nota, pero no se están dando cuenta que el tiempo y los dineros que están utilizando para su capacitación o su formación, pues serán también para su carrera profesional. Entonces, las universidades tienen esa concentración de saberes, de tiempo, en donde yo puedo fácilmente utilizar los laboratorios de la universidad para generar emprendimientos y esos procesos son supremamente importantes. Ahora con lo que tú mencionas, pues muchos laboratorios de innovación están cocinándose al interior de las universidades y solo a través de estos espacios de convenio interinstitucional casi que yo podría lograr sacar fácilmente mi emprendimiento. Entonces creo que es uno de los procesos que hay que fortalecer al interior de la academia. David. Vale, Cristian quiere hacerte otra. Lo que estoy preguntándole es si se atreve a que le abramos el micrófono o no. ¿Dónde está Cristian? Venga, Cristian se atreve. Venga. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes a todos. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bien, ante todo felicitarles por la excelente ponencia. Bueno, mi consulta es la siguiente, ¿no? Acá en el Perú existe Innovate, lo que permite, mediante empresas y vinculación con las universidades, desarrollar proyectos. Entonces, la consulta es si que ustedes conocen concursos o entidades que permiten, lo que en este caso una empresa de Perú puede desarrollar un proyecto con una empresa o una universidad de Colombia o España, ¿no? Sí, claro. Mira, inclusive nosotros ahorita, y gracias a Janet,
que fue la persona que participó. Janet es una compañera mía acá en la Universidad del Meta, ¿sí? Hay procesos dentro de las universidades y uno de ellos, el más importante, es la movilidad estudiantil y eso se ve reflejado en cualquier universidad del mundo. Esa movilidad estudiantil que es obligatoria en todas las instituciones de educación superior te permite a ti conocer diferentes instancias y creo que yo soy una beneficiaria agradecida de esos procesos de movilidad estudiantil que me permitieron estudiar un tiempo en España y estudiar un tiempo en Francia. Y eso te abre a ti la mente, las oportunidades y todo eso. En tu universidad tú puedes ir a acceder a estos beneficios de movilidad estudiantil y lograr viajar a una instancia del mundo o en algún otro institución educativa que te permita adquirir los conocimientos que requieres para tu emprendimiento. Efectivamente, con Perú hay muchísimos convenios a nivel Latinoamérica. ¿En qué universidad te encuentras en Perú? No, por mi parte yo estoy egresado ya de una universidad. Bueno, le comento, ahorita actualmente estoy en un proyecto, o sea, estoy trabajando por una empresa de que ha ganado un concurso de Innovat. O sea, ahorita actualmente estamos desarrollando un proyecto que es en Sí, validación de un producto. Entonces, la consulta es así que, en ese caso, como el dueño de la empresa es un docente, entonces tiene bastante vinculación con la universidad. Entonces, una vez que él me preguntó si que a nivel internacional también existían fondos concursables para poder postular, ¿no? Emprendimiento, ¿no? sí, Entonces, claro. O sea, de ya, hecho, inclusive aquí hay fondos de cooperación en Colciencias. O sea, inclusive, no es sino que nos digas, y nosotros a través de la universidad a la que estamos vinculados, pues sería excelente poder contar con alguien en Perú y lograr estos procesos de comunicación en donde se puedan intercambiar saberes. Igual como egresado, tú tienes todos los beneficios de la universidad a la que tú perteneces, ¿no? El egresado también hace parte de la comunidad académica y educativa, hasta es vitalicio. Es decir, tú puedes acceder a todos los beneficios que tenga la universidad también como egresado. También apoyándote, como tú has comentado, hay que tener en cuenta de que muchos de los países han firmado ya el tema de objetivos de desarrollo sostenible y dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible, como estás comentando, tiene que haber esa movilidad entre países, traslado de conocimiento, desarrollo, es decir, que haya traspaso de importes de países más desarrollados a zonas menos desarrolladas para que finalmente todos puedan, digamos, sean más equitativos, lógicamente, este mundo, en todos los sentidos. Entonces, empiezan por las universidades y a empresas, e instituciones, organismos, etcétera, etcétera. Cristian, una excelente pregunta. sí, muchas gracias por su respuesta. Gracias. Vale. Bueno, pues felicitarte por la jornada. Siempre es un placer, digamos, contar contigo y trasladar ese conocimiento. Como tú has dicho, nos conocemos ya pues, a través de los proyectos que hemos colaborado y tal. Sí. Y bueno, pues nada más que me queda despedirte y nos veremos seguramente en alguno de los proyectos. Y Sí. bueno, comentarle a los asistentes que pasaremos una encuesta para que nos deis vuestra valoración sobre la jornada y también propuestas de nueva jornada. Y cuando tengamos ya el vídeo terminado y editado, pues lo subiremos también al canal de YouTube y os lo pasaremos para que podáis verlo más detenidamente y luego pues también la información pues, que nos ha indicado en este caso pues Carolina. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Jesús. Un beso gigante. David, un gusto conocerte y a todos los que estuvieron esta noche con nosotros y esta tarde aquí en Latinoamérica. Un abrazo gigante, los esperamos y Juernes Emprendedor los espera también para próximas hojas de ruta para hacer emprendimiento. Sí, pues nada,
Que lo paséis bien. Nos vemos. Vale, gracias. Amable.